Hoy vamos a comenzar entonces con la lección número 4 del libro de Números, que es el cuarto libro del Pentateuco escrito por Moisés. Y hoy se titula Dios castiga al pueblo codicioso y corresponde a los capítulos 11 y 12 del libro de Números. El versículo central de toda esta lección es Números 11, versículo 23, donde dice: el Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con la primera parte, que se subtitula El pueblo se llena de codicia, y es el capítulo 11, primera parte. Y vamos a comenzar hoy con el hermano Aldo, por favor, porque está primero en mi lista. Le voy a pedir si podría leer la pregunta número 1 y responder, por favor, hasta aquí. Un día el pueblo se fijó en sus finalidades que estaba sufriendo. Al menos el Señor había ido y situó con futuros alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y este oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, y significa encender fuego, pues el fuego del Señor había entre ellos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Vamos a hacer un poco de memoria lo que aprendimos la semana pasada. Vimos que luego de aproximadamente de una estadía de un año, el pueblo de Israel partió finalmente del valle del Sinaí o al pie del monte Sinaí. El monte de Sinaí para el pueblo de Israel fue un lugar muy significativo porque fue donde ellos recibieron la palabra de Dios, las leyes que deben cumplir para ser pueblo de Dios. Ahora ellos, porque la nube del Señor empezó a levantarse y a moverse, siguieron guiados por esa nube del Señor hacia el desierto de Parán. Lo que vamos a estudiar hoy se va a desarrollar en ese desierto de Parán. Bueno, dice entonces, cuando ellos llegaron a ese desierto de Parán, empezaron el pueblo a quejarse. ¿Por qué se quejaba? Dice de sus penalidades que estaban sufriendo. Parecería que no fue fácil la vida ahí en el desierto de Parán. Entonces, al escuchar esas penalidades y esas quejas, parecería que las quejas no fueron simplemente murmuraciones, sino fueron fuertes protestas hacia Dios, unas fuertes palabras que hizo enojar a Dios. Entonces, Dios, al oír esas palabras, dice, ardió en ira. O sea que fue tanto agravio esas palabras de protesta contra Dios, que hasta el Dios de amor se ardió en ira. Y fue así tan la ira de Dios, que Dios mandó fuego para que todo alrededor del campamento, porque en realidad todo el mundo debería ser muerto con ese fuego, Dios lo debería quemar a todos y terminar con todo. Pero Dios no podía hacer eso, porque era su pueblo. Por eso simplemente dio esa señal de mandar el fuego y quemar solamente los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés porque sus campamentos se estaban incendiando, la gente se estaba muriendo quemados. Entonces Moisés oró ante el Señor. Entonces, después que Moisés intercedió por ellos, recién el fuego de Dios se apagó, como que si la ira de Dios se hubiera apaciguado. Dice, por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, que en hebreo significa encender fuego, incendiar, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Bueno, haciendo un poco entonces raconto de la historia que estamos viendo nosotros en el libro de Números, vimos que frente al monte Sinaí, Dios y el pueblo de Israel celebraron un pacto. Ese pacto consistía en que Dios le dio unos mandamientos y el pueblo de Dios, Israel, tenía que obedecer esos mandamientos de Dios. Y entonces, ese Dios todopoderoso, ese Dios con poder que se manifestó en las 10 plagas que aniquiló al imperio más poderoso de aquella época que fue Egipto, ese Dios todopoderoso estaría siempre con ellos. ¿Por qué? Eso significa que
ese pueblo iba a ser de Dios y Dios iba a ser su Dios. Esa relación hace que Dios habite en ellos y que Dios esté en ellos. ¿Cuándo? Cuando ellos obedecen ese mandamiento. Y decimos que obedecer los mandamientos de Dios es ser santo, diferentes al mundo. Entonces, ese pacto es lo que siempre Dios está en pie entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, el pacto que hoy también rige en nosotros como pueblo de Dios es el mismo. Está la palabra y los mandamientos de Dios, y aquel que, sin importar de qué nacionalidad sea o de qué linaje sea, si esa persona escucha los mandamientos de Dios, las palabras de Dios, y obedece la palabra de Dios de acuerdo a esa voluntad exactamente por la cual Dios dio esos mandamientos, entonces esa persona pasa a ser pueblo de Dios. Y Dios va a estar con él para siempre. Entonces Dios, primeramente, para que esa persona pueda estar con Dios, que es Dios santo, lo primero que quiere solucionar Dios es el problema del pecado de esa persona. Y debido a que el problema del pecado tiene que pagarse con muerte, Dios le ha dado la manera de acercarse a Dios y purificarse a través de la sangre del corderito que debían sacrificar. Todos unos rituales y todos unos preceptos que Dios le ha dado para beneficio del hombre, porque el hombre necesita ser perdonado de sus pecados, limpiado de sus pecados. Bueno, todo esto Dios le dio planos, como construir el tabernáculo donde Dios iba a aparecer en ese lugar, y dentro del tabernáculo hacer un lugar santo y santísimo, y en el lugar santísimo hacer un arca con tales detalles que Dios le ha dado. Sobre el arca, donde está el propiciatorio, es donde entonces Dios iba a manifestar su gloria cuando realmente había un derramamiento de sangre. Y tenía que haber un rocío de sangre y cumplimiento de la palabra de Dios para que sean perdonados de sus pecados. Entonces Dios manifestaba su gloria en ese lugar. Bueno, entonces ellos, la semana pasada estudiamos que partieron de Sinaí. Tomaron las partes que correspondían a los levitas, las distintas partes del tabernáculo, y el pueblo todos formaditos en escuadrones como Dios mandaba, formando filas, escuadras, todo como tal, perfecto como Dios mandaba. Entonces, ellos marcharon de Sinaí ¿hacia dónde? Hacia Parán. Si ustedes recuerdan dónde queda Parán, queda aquí al norte. Fíjense, esto es un poco la parte roja, es la trayectoria de acuerdo a nuevos descubrimientos recientes que ha hecho. Aquellos que quisieran interesarse más sobre este tema del monte Sinaí, porque antes la gente pensaba que el monte Sinaí estaba en la península de Sinaí. La gente pensaba que aquí, uno de los montes de aquí sería el monte Sinaí. Pero aquí no es el monte Sinaí. El monte Sinaí, según los descubrimientos arqueológicos, se muestran que está aquí, entonces, en la tierra de los midianitas, que es este lugar. Entonces, para que puedan cumplir que la llegada fuera aquí, los israelitas tenían que haber viajado a lo largo de toda esta península, partiendo de Ramsés, llegando hasta el Sion Geber, que es esta zona de aquí, del Golfo del Mar Rojo, pero del lado este del Golfo. Entonces bajaron hasta ahí, hasta que cruzaron por aquí, por el Mar Rojo, y de ahí llegaron al desierto, a Elim, que queda en primer lugar aquí. Descubrieron Elim, aquí está el lugar de donde había 12 pozos de agua, una gran cantidad de palmeras. Encontraron los 12 pozos de agua aquí, por eso sabemos que Elim queda aquí. Y bajando este lugar, se habían quedado en este lugar que donde empezaron ellos a quejarse contra Dios porque no había comida. Entonces el lugar donde Dios le dio al pueblo de Israel el maná fue aquí en este desierto, que es el desierto de Sin, que habla el capítulo 16 de Éxodo. Entonces, la gente hasta ahora creía que el desierto de Sin quedaba aquí, pero porque pensaban que Mará, Elim y Refidim quedaría esa zona, pero como no queda allí, sino queda en este lugar, en Midian,
Por lo tanto, el desierto de Sin debiera ser este lugar de aquí. Bueno, de ahí partieron del monte Sinaí, estuvieron un año y partieron de acuerdo a la guía de Dios, pasando más al norte, y llegaron a este desierto aquí que se llama el desierto de Parán. El desierto de Parán queda cerca de una localidad llamada Kadesh Barnea. Kadesh Barnea es el lugar donde ellos van a parar ahora, definitivamente en los capítulos futuros. Así que están ellos dirigiéndose hasta Kadesh Barnea, porque es el lugar donde ellos podían pararse y acampar para prepararse el avance hacia Canaán, atacando de este lado, de este flanco. Bueno, ese fue el plan de Dios, lo cual ellos no van a obedecer. Bueno, del monte Sinaí hasta este desierto de Parán hay una distancia de aproximadamente de unos 150 kilómetros de distancia. Estos 150 kilómetros de distancia, así caminados, a pie, despacito, porque había mujeres y ancianos, tardaban más o menos 3 días en llegar a ese lugar. Así que demoraron 3 días aproximadamente. Entonces, hoy ocurre aquí, en este lugar, en el desierto de Parán. Vamos a ver entonces qué pasó. Allí, en este lugar, primeramente allí, es frente al monte Sinaí. Frente al monte Sinaí, como ustedes podrán ver en ese video que les había dado anteriormente, van a ver que es un lugar apto, porque es una llanura al pie de la montaña de Sinaí, donde había distintas fuentes de agua. Hoy están secas, pero allí hay restos, hay indicios de que había especies de ríos, riachos, lagunas, había pozos. Por lo tanto, era un lugar donde había agua, un abastecimiento abundante de agua en ese lugar frente al monte Sinaí. Por eso ese gran número de personas, de 2,5 millones a 3 millones de personas, pudieron vivir cerca de un año sin ningún problema porque había agua. Entonces ya estaban ellos acampados, había agua, podía vivir tranquilamente, no había ataque de enemigos, tenían su ganado, habían traído su ganado de Egipto, por lo cual ellos podían tener alimento que Dios le había dado del cielo, el maná. Entonces, cuando llegaron al monte Sinaí, estaban lo más cómodos. Escucharon la palabra de Dios y lo que tenían que hacer es obedecer lo que Dios mandaba. Por lo tanto, allí en el monte Sinaí, donde había agua y toda la vida era tranquilo, estaba todo bien. Entonces, en ese lugar, cuando todo estaba bien, todo tranquilo, el pueblo entonces obedeció los mandamientos del Señor y se organizaron como un pueblo de Dios para prepararse a una guerra, para luchar, pero a la manera de Dios. Hasta ahí fue todo hermoso, todo perfecto, lindo. Pero cuando Dios los levantó para para marcharse del Sinaí, ahora hacia el Parán, cuando llegaron al desierto de Parán, la situación no era tan fácil, parece. No había tanta agua. Entonces, hasta llegar allí, tuvieron que soportar sed, hambre. Entonces, luego de una travesía de unos 150 kilómetros a pie, empezaron las quejas. Fíjense, cuando ellos dijeron, sí, Señor, vamos a obedecer tu palabra. Y no pasó más de 3 días. Y aunque sea 3 días, un tiempo tan corto, porque ellos se sintieron cansados, se sintieron un poco agobiados, entonces empezaron a quejarse contra Dios. Empezaron las quejas, empezaron las protestas, empezaron las murmuraciones. ¿Por qué? Porque ese lugar donde ellos llegaron, el desierto de Parán, no era apto para vivir comparado con Egipto, por ejemplo. Ellos siempre buscaban comodidades, comidas, abundancia. No buscaban lo espiritual, buscaban siempre lo mundano, lo carnal. Como la gente de hoy, todos quieren, solamente buscan pan, bienestar, salud, entretenimiento, diversión, fiesta. En eso están decididos en recibir, en buscar. Pero no están decididos en buscar palabra de Dios, voluntad de Dios, el reino de Dios, aunque su vida sea un poco agobioso. Pero la gente de aquel momento es como la gente de hoy día. Buscan una comodidad, como vivían en Egipto,
Pero ese lugar, si bien no era apto para vivir o para estar cómodo comparado con Egipto, es el lugar donde hay tribulación, hay dificultad, es un lugar apto para aprender y experimentar más acerca del poder de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante recordar que cuando nuestra vida nos depara una tribulación, momentos difíciles en nuestra vida, cuando hay desierto de parán en nuestra vida, eso significa que llegó el momento de ahora de aprender y a experimentar más acerca del poder de nuestro Dios que nos ama. Por lo tanto, no tenemos que empezar a quejarnos, sino empezar a pensar, sí, no importa, aunque es un momento en el cual nosotros vamos a pasar momentos menos cómodos, menos confortables, pero será un momento oportuno y propicio para poder aprender más acerca de este Dios todopoderoso que está entre nosotros. Este reino de Dios que está entre nosotros. Es el momento de empezar a experimentarlo. ¿Cómo? Empezamos a orar a Dios, esperamos la mano poderosa de Dios, confiamos en la bondad de Dios, en ese amor de Dios, esperamos la manifestación de la gloria de Dios y empezamos con esa fe a experimentar y aprender más acerca de cómo es ese Dios fiel a quien nosotros creemos. Entonces, pero sin embargo este pueblo empezaron a quejarse. Y para Dios, el quejarse de los mandamientos de Dios es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque el quejarse incita a sí mismo y a los demás a no obedecer las palabras de Dios. El quejarse mismo es símbolo y es manifestación de que uno está disconforme con la voluntad de Dios. Por eso el quejarse de Dios es pecado. Por eso Dios se enoja cuando nos quejamos. Y fíjense que el enemigo siempre utiliza esas quejas en nuestro corazón, esas protestas, esas rebeldías en nuestro corazón. El enemigo siembra siempre pensamientos de rechazo a las palabras y a la voluntad de Dios. El enemigo utiliza las quejas como su instrumento para que nosotros nos alejemos de la voluntad de Dios o para que nosotros cometamos pecado delante de Dios, para que recibamos entonces la ira de Dios. Eso es lo que pasó con ese pueblo. No pasó más de 3 días de haber decidido a obedecer los mandamientos de Dios. Pero después de 3 días, con un poco de dificultades, sed, hambre, empezaron a quejarse contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos no buscaban, no le importaba la voluntad de Dios, porque lo primero era su comodidad, su bienestar, su confort, el bienestar de la carne. Eso era el objetivo principal de la gente. Como mucha de la gente hoy día buscan su bienestar, de qué comer, de qué vestir, qué carro comprar, de qué casa vivir. Pero la voluntad de Dios, que es Jesucristo, no le importa y poco. Estamos en la misma. Por lo tanto, tenemos que a través de esto entender que de alguna manera nosotros nos asemejamos a ellos. Y eso realmente, si nosotros vivimos de esta manera, estamos buscando la ira de Dios. Si no, deberíamos entonces empezar a buscar primeramente la voluntad de Dios. Buscar qué es lo que quiere Dios de nosotros. De qué manera podemos glorificar, honrar y agradar a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar antes que nada. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, ese es el pueblo de Dios, aquel que busca, porque mi prioridad será de buscar la gloria de Dios. Mi prioridad, mi vida, es de que la voluntad de Dios se haga en mi vida y en esta tierra. Para todo aquel que busca ese objetivo en la vida, es aquel que va a encontrar que la mano de Dios va a estar siempre con él. Y lo va a experimentar, porque nuestro Dios es fiel y nunca ha fallado en esas promesas. Bueno, llegaron allí. Entonces, aquí habla, a ver, la hermana Lucero, por favor, con esta pregunta, ¿me podría ayudar, por favor? ¿Quiénes fueron ellos influenciados? Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Amén. Amén. Bueno, ¿por qué entonces los israelitas empezaron a quejar? La Biblia habla de que aquí hubo
algunos que empezaron a incitar. Y esa gente fueron, aquí habla como el populacho, o hoy día lo llamamos como gentiles. Y esto porque ustedes si recuerdan cuando aprendimos en Éxodo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, no solamente salieron todo el pueblo de Israel, junto con ellos también salieron un gran grupo de gente de toda la Haya y de grande cantidad de gentes que no son judíos, no son israelitas, sino que también estuvieron como esclavizados en Egipto, y con esta liberación ellos también salieron de Egipto junto con el pueblo de Israel. Eso es lo que está ratificando en Éxodo 12:38. Si usted recuerda, dice, con ellos salió también gente de toda la Haya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Bueno, ¿cuál era entonces la disconformidad de esta gente de toda la Haya? Es decir, la gente que no judías, no israelitas, no descendientes de Abraham. En eso había gente de África o gente de toda esa zona. Entonces, aquí la Biblia dice que el populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Es decir, le dio un gran hambre y un gran apetito por comer, y entonces empezaron a quejar. ¿Por qué? Porque ellos quieren comer carne, dice. ¿Quién nos dará carne? Dice. ¿Dónde podemos conseguir carne? Y por la carne ellos empezaron hasta de llorar y a quejarse contra Dios. En lugar de agradecer de que el Dios Todopoderoso que ellos ya experimentaron, ese Dios que a través de esas 10 plagas aniquiló y venció ese poder del faraón y los ha liberado de Egipto. No solo eso, que Dios con todo su poder abrió las aguas del Mar Rojo y cruzó las aguas del Mar Rojo como si fuera tierra seca, y fueron salvos todos los israelitas, mientras que cuando entró el ejército egipcio, Dios los ha aniquilado totalmente juntando las aguas del Mar Rojo, y frente a sus ojos sus enemigos ya no están más, desaparecieron. Fueron liberados, no solo fueron liberados, sino hasta que sus enemigos fueron aniquilados, cosa que nunca van a perseguirlos, quedaron totalmente libres de enemigos. Lo cual hoy día nos pasa a nosotros. El enemigo Satanás ha sido totalmente vencido en la cruz de Jesucristo. Y no tenemos enemigos que valga, nos puedan persuadir para engañarnos, para que nosotros desobedezcamos y nos quejemos contra Dios, protestemos contra Dios. Pero nunca el enemigo nos va a matar, porque ese poder de la muerte ha sido ya vencido, ha sido pagado, ese poder de la muerte, porque lo pagó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ahora todos nosotros podemos ser libres de enemigos. Oramos en el nombre de Jesús y expulsamos a todo enemigo de nuestra vida, porque ellos no tienen ya más derecho a estar en nuestra vida, porque ya ha sido pagado con la muerte de Cristo todas nuestras deudas. Por lo tanto, fuera enemigo. No tienes por qué estar con toda la potestad, con todo el derecho, con la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz de Calvario ha derramado. A ti te digo, enemigo maldito, que salga de mi vida. No podrás tocar mi vida, no me podrá dar enfermedades, todo tipo de enfermedades incurables, cáncer, todo tipo de quistes, todo tipo de reumas, enemigo que puedas estar acosando mi vida, mi familia, fuera te digo. Nada podrás tocar, porque yo soy ya hija de Dios. Ha sido vencido tu autoridad. Amén. Bueno, esa es la postura nuestra. Pasamos a ser de un esclavo del pecado, como éramos en Egipto, pasamos a ser ahora un pueblo de Dios, donde Dios está entre en medio de nuestra vida. Dios ahora reina en nuestra vida. Pero ahora luchamos a los enemigos a la manera de Dios, con nuestra fe. Y ahora rechazamos en el nombre de Jesús, reprendemos, expulsamos, sanamos enfermedades y reprendemos contra todo tipo de adversidades en nuestra vida, contra todo tipo de dificultades en nuestra vida. Eso es fuera. ¿Por qué? Porque antes primeramente buscamos la voluntad de Dios que se haga en nuestra vida, en la vida en esta tierra.
Por eso cuando nosotros tratamos de aprender y hacer y hacer obedecer la palabra y la voluntad de Dios, eso es buscar la voluntad de Dios, el reino y su justicia. Entonces el enemigo ya no tiene más que hacer nada porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Eso es lo que está diciendo Dios. Y si Dios está en nosotros, ¿qué no nos podrá dar? Si hasta su Hijo nos ha dado. Si queremos comer, Dios ya sabe lo que necesitamos. Si buscamos primeramente la voluntad de Dios, si Dios ya sabe que necesitamos dinero, que necesitamos pan, que necesitamos ropa, que necesitamos hijos, que todo, Dios ya sabe. Pero Dios espera primeramente que nosotros busquemos y obedezcamos la palabra de Dios para que seamos santos. Entonces el Espíritu Santo puede estar en nuestra vida y obrar milagros en nuestra vida. Dios es cumplidor y fiel. Todo lo que Dios ha hecho, ha dicho, va a cumplir. Y Dios hoy mismo también en el versículo central dijo, y verán si voy a cumplir o no lo que te dije. Así es nuestro Dios. Cumple sí o sí. Pero esta gente no estaba recordando de este Dios todopoderoso que habían experimentado. Se olvida muy fácilmente el hombre. Esta gente, incitado por los gentiles que iba con ellos, no pudieron soportar los deseos de la carne. ¿Por qué? El estómago estaba requiriendo carne, querían comer carne, ese apetito de carne. Y además, otra de las cosas que les empezó a preocupar era un poco el temor a la incertidumbre del futuro, porque ellos salieron de ese lugar donde Dios estaba, del monte Sinaí, ahora Dios los lleva hacia un desierto desconocido. Ahora todo lugar donde Dios lleva es un lugar totalmente desconocido por ellos. No hay nada en ese lugar, no hay oasis, es un desierto total. Ustedes vieron, yo les mostré fotos cómo eran esos desiertos. Lo único que hay es polvo, tierra y roca alrededor. Y es inhabitable ese lugar. Entonces, preocupados dirán, ¿qué será de nuestra vida? ¿Dónde caeremos? ¿No caeremos muertos en algún día en este lugar? Porque ellos ven lo que ven sus ojos alrededor y tienen miedo y temor al futuro de ellos, de la vida. Pero se olvidan que el todopoderoso Dios está con ellos. Entonces, si uno se olvida de que Dios está con uno, empieza el temor, empiezan las preocupaciones, empiezan entonces esas preocupaciones y las quejas, y por lo tanto empiezan las peleas y discusiones matrimoniales. Entonces, todo ese tipo de situaciones es porque el enemigo disfruta dando esas protestas y quejas y dudas a la palabra de Dios, ese temor y esa carencia de fe, esa incredulidad. Eso es lo que da el enemigo y empieza a disfrutar como nosotros empezamos a sufrir por esa situación, olvidándonos de cómo es Dios que está con nosotros. Si el Todopoderoso, quien puede partir la roca y hacer brotar agua de la roca, ese Dios está con nosotros, entonces, ¿qué debemos temer? Si Dios está aquí conmigo, Dios está en su casa, Dios está al lado, a su lado, hermanos. ¿Qué vamos a preocuparnos si Dios está aquí conmigo? Bueno, entonces ellos, la protesta vino por la falta de esa fe, de que Dios estaba con ellos. Había señal de esa nube, el fuego en la noche, a pesar de ello. Y fíjense que hace ya casi un año, ya menos de un año, pero fíjense que a partir de 2 meses que salieron de Egipto empezaron a comer maná, y ellos están ya hace 8 meses comiendo maná todos los días sin falta. No se están muriendo de hambre. No se gastan sus ropas, sus sandalias no se gastan. Están siendo su vida protegidos con la mano de Dios, solamente que ese Dios está con ellos, invisible, pero ellos no se dan cuenta. Y empiezan las quejas. ¿Por qué? Porque hay un deseo carnal de querer comer carne, aún teniendo la comida maná todos los días. Quieren algo más, algo deseo más, un apetito más voraz, un deseo más feroz. Bueno, debido a esa codicia, el problema está cuando empieza a llenarla de codicia y no se conforma y no agradece lo que Dios le ha dado, empieza entonces problemas en su vida. Empiezan las quejas y empieza a haber unos castigos de Dios en su vida porque Dios ya no protege más. Entonces empiezan a pasar momentos difíciles y de angustias.
Bueno, eso es lo que está pasando ahora, influenciado por la gente incrédula que salieron junto con ellos. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir al pastor Rafael, por favor, a la pregunta número siguiente. Adelante, pastor. ¿Por qué razón los hijos de Israel se quejaron llorando? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajo. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacían pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Amén. Bueno, aquí está diciendo, a pesar de que el maná es una comida celestial que Dios le ha dado desde lo alto, desde el cielo. Hoy día algunos teólogos liberales, gentes que no creen en ese poder sobrenatural de Dios, quieren buscar respuestas científicas a la palabra de Dios, a los milagros de Dios que no existen. Porque estos no son científicos, son hechos sobrenaturales, no son naturales. Pero quieren buscar con la sabiduría humana natural dar explicaciones a las cosas sobrenaturales de Dios. Por eso dicen que encontraron maná en el desierto hoy día. Y es un tipo de semillas como la de cilantro que encontraron allí, unas pequeñas semillas del desierto. Ellos dicen que este debía ser el maná, dicen algunos. U otros dicen cuando hay rocíos a la mañana fría del desierto, entonces en las rocas empiezan a condensarse la humedad del desierto y forman como una bolita blancas de minerales, de la sal. Entonces dicen que ese es el maná. No es el maná. El maná es totalmente diferente. El maná no es un alimento terrenal. El maná es un alimento celestial que vino del cielo. Es algo que no existe en este mundo. Y Dios les ha dado para que el pueblo coma de eso. Y esto está simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo no es alguien que existe en el mundo. Es Dios. Y Jesús dijo que es nuestro pan, nuestro alimento espiritual, para que nosotros comamos todos los días de nuestro Señor Jesucristo. Jesús debe estar todos los días en nuestro corazón, recordando y confesando ese sacrificio y la sangre de Jesús en la cruz de Calvario todos los días, todo momento. Ese pan es lo que nos hace y nos da la vida. Y es algo celestial, hermanos, y no es algo terrenal. Por lo tanto, Dios les ha saciado ese hambre a través de esta maná, que aquí está un poco relatando la característica de maná, pero ellos están buscando, en lugar de esa cosa celestial, ese alimento celestial, están buscando la comida, el alimento terrenal. En vez de buscar lo celestial, están buscando lo terrenal. Están buscando carne, buscan pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, cosas terrenales. Entonces, esas cosas terrenales a lo mejor les hace sentir un placer momentáneo en su paladar. Pero a lo mejor, como todas las cosas de este mundo, nos pueden dar un placer muy efímero, un placer muy pasajero, temporario en este mundo, las cosas terrenales. Pero no como el maná, no las cosas celestiales de Dios, no las cosas espirituales de Dios, que nos da un saciamiento profundo de toda la vida. Nos hacía todo ese problema en nuestra vida del pecado, del temor, de la preocupación, de la infelicidad, de la depresión, de todo tipo de enfermedades incurables. Esas cosas que son más importantes son saciados con el alimento celestial que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la gente todavía está llorando, quejándose, porque están todavía con ese afán y el anhelo lleno de codicia de las cosas mundanas, material. Entonces, allí viene el problema. Todo hijo de Dios debe primeramente dar prioridad a las cosas espirituales de Dios.
No estamos despreciando las cosas carnales de este mundo, sí, porque necesitamos también las cosas carnales, porque somos de carne y hueso, pero no debemos dar prioridad a eso, sino debemos dar prioridad a las cosas de Dios primeramente. A eso va. Pero a la gente no le importa la palabra de Dios, lo que más le importa es saciar sus deseos carnales. Eso es lo que Dios lamenta de esta gente. Y tenemos que empezar a pensar si nosotros a veces no hemos buscado primeramente mi bienestar, mi placer, mi paladar, mi hambre, antes que las cosas de Dios. Entonces es el momento oportuno de recapacitarnos y empezar a buscar primeramente las cosas de Dios, darle más importancia a las cosas de Dios que las cosas de este mundo. Tal vez podamos pasar momentos difíciles en esta vida, pero si buscamos las cosas de Dios, seguramente esas dificultades o esas necesidades que nosotros pasamos deberán ser suplidas en mucha más gran envergadura, porque nuestro Dios nos llena de abundancia. Es un Dios de abundancia. Amén, hermanos. Esa fe tenemos que empezar a activarlo. Bueno, lo que ellos están protestando y llorando a viva voz es porque estaban cansados de maná. Ustedes recuerdan, lean entonces Éxodo capítulo 16, cuando ellos llegaron al desierto de Sin, Dios comenzó a darles desde lo alto para que vivan cuando llegaron al desierto de Sin a los 2 meses de la salida de Egipto. Pero ahora, ¿qué pasa? En ese momento la gente estaban asombrados y decían, ¿qué es esto? Esto nos va a saciar de hambre. Pero después de comer 8 meses, dice que ya no agradece más a Dios, están ahora cansados. Fíjese este maná, la Biblia dice que siguió lloviendo maná todos los días, excepto los sábados, excepto los días de descanso. Por lo tanto, el día viernes ellos tenían que recoger el doble para poder comer el sábado también. Pero así, cumpliendo las modalidades, las pautas y las direcciones de Dios, las palabras de Dios, si cumplían la palabra de Dios, se llenaban, se saciaban sus necesidades. No se morían de hambre. Pero aquí está el problema, que ellos deseaban algo más de lo que necesitaban. Este maná cesó. ¿Saben cuándo cesó? Cuando ellos entraron a Canaán, empezaron inclusive a conquistar Canaán, seguía lloviendo maná, conquistaron sus tierras, repartieron sus tierras, empezaron a sembrar, y cuando recibieron las primeras cosechas, cuando juntaron las primeras gavillas, las primeras cosechas, entonces cuando recibieron el primer fruto de esa tierra prometida de Dios, el día siguiente dice que cesó el maná, porque ya tenían comida en la tierra de Canaán. Por lo tanto, todo ese periodo, fíjense que el maná no existe más, sino todo ese periodo que ellos necesitaban, Dios los ha suplido. No ha habido carencia en ellos. No le faltó nada. Sus ropas no se gastaban, porque la mano de Dios así. Ustedes es el momento de confiar en la palabra de Dios, no importa. A lo mejor podemos pasar momentos difíciles, un poco angustiosos, un poco cortos de dinero, económicamente apretados, pero si nosotros aún así obedecemos la palabra de Dios y damos más importancia, prioridad a la palabra de Dios, empezamos a ver cómo aún así no morimos de hambre. Y Dios va supliendo cada una de nuestras necesidades y nos mantiene. Porque la mano poderosa de Dios está aquí, el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Esa es la prueba contundente de que Dios está conmigo, que Dios me ama. Y llegado al momento, Dios a veces nos bendice con una lluvia de bendiciones en nuestra vida que nos alegra nuestro corazón. Así es nuestro Dios, cuando nosotros cumplimos tal al pie de la letra la palabra de Dios y hasta llegamos a conmover el corazón de Dios con nuestra obediencia. Hágalo, pruébelo, cómo Dios sí bendice o no bendice. Hágalo. Este apetito voraz que aquí habla el versículo 4 es en realidad la codicia, es la avaricia. Y la codicia o la avaricia, hermanos, es un deseo incontrolable, un deseo exagerado que busca más de lo necesario. Eso es un apetito, una codicia, una avaricia voraz. No nos conformamos con lo que tenemos. Ya tenemos, es suficiente, pero buscamos más de lo necesario.
Es como buscar hoy día lujos, estar en busca de lujos desenfrenados, incitados para impresionar a otros. Porque, ay, mire, el vecino o la vecina, el amigo o la amiga se compró esto, se compró un nuevo carro, se compró un nuevo vestido o se compró una nueva casa, en fin, se compró este anillo o se compró unas joyas. Y todo esto incitado por las cosas, por esos deseos, uno también quiere empezar a buscar esos lujos, empezar a llenar de lo material. Ese deseo, ese apetito, esa avaricia y la codicia por lo material es lo que Dios está condenando aquí. ¿Por qué? Cuando uno empieza a caer en esa codicia, en esa avaricia que es el anzuelo o la carnada que el enemigo nos pone en nuestra vida, uno muerde el anzuelo y empieza entonces a caer en ese juego de buscar lujosidades y las cosas porque viendo a nuestros amigos, a la gente de este mundo está disfrutando de eso. Entonces eso ya no pasa a ser más uno hijo de Dios. Ya no está buscando la voluntad y el reino de Dios, está buscando la avaricia o las cosas que a mí me pueda agradar. Lo mismo que pasó a Eva cuando vio ese fruto del bien y del mal. Dijo que parecía algo tan apetitoso, me gustaría tener eso, me gustaría comer eso. Entonces cuando uno empieza, me gusta eso y lo quiero, ya está, cayó, mordió el anzuelo, cayó en la prueba, en la tentación del enemigo. Entonces cuando uno cae en ese lugar, ve que siempre está en necesidad para satisfacer su apetito, su afán, su avaricia. Entonces ya no hay más agradecimiento en las cosas que Dios le ha dado. Ya sus ojos no ven la gracia y la bendición que Dios ya le impartió en su vida. Eso es realmente el pecado que cayó esta gente de Israel. Por ejemplo, eso es un adulterio. Fíjense el adulterio. ¿Por qué ocurre el adulterio? No se conforma con mi pareja. Quiere buscar algo diferente, algo más. Ahí entonces cae en el adulterio. Entonces ahí es cuando muerde el anzuelo. Entonces es una cosa muy importante que el pueblo aquí que se llena de codicia, ¿por qué debemos empezar a mirar con lupa si hay realmente ese anzuelo, esa carnada del enemigo en mi vida? Tratar de no caer en esto, en esas tentaciones. ¿Está claro, hermanos? Por eso es importantísimo. Y esto que estamos hablando es una lucha también. Si bien el pueblo de Israel fue preparado para luchar contra enemigos, pero no solamente enemigos del mundo, enemigos de la tierra, sino también para luchar contra enemigos invisibles, que ese enemigo nos pone trampas dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, hay enemigos externos con quien se debía luchar, pero también hay enemigos internos dentro de la vida del pueblo de Dios, dentro de uno mismo o dentro de la comunidad, porque hay gentiles, hay gente que empieza a incitar para que peque. ¿Está claro? Por lo tanto, enemigos hay por afuera y por adentro. Tenemos que luchar esta guerra tanto por afuera y por adentro. Entonces, Números nos da una preparación como pueblo de Dios para luchar no contra solamente enemigos visibles externos, sino también contra enemigos invisibles internos. Esa lucha también hay que prepararse. Y de eso se trata el libro de Números. La Biblia, si nosotros leemos en Efesios 5:5 o Colosenses 3:5, la Biblia condena que la codicia o la avaricia es idolatría. Fíjese que la idolatría es un pecado en el cual debía ser muerto apedreado. Pero, ¿cómo que la codicia y la avaricia es idolatría? Porque el amar más al dinero o lo material, amar más esto que a Dios, eso entonces es idolatrar. ¿Y qué es ídolo? Ídolo es algo que uno ama más que a Dios. Ese ídolo pasa a ser el dinero o la felicidad de este mundo material. Algo que me pueda saciar mi apetito persuasivo, lujoso, que puedo ver con mis ojos, algo innecesario. Bueno, todo esto
realmente es idolatrar al material, al mundo material. Por lo tanto, Pablo está declarando, está condenando que el amar más al dinero, la avaricia y la codicia, lean Efesios 5:5, Colosenses 3:5, Pablo está diciendo que eso es idolatría, algo tan grave como la idolatría. Hoy día, hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice que hoy día uno, por ejemplo, va al shopping center y compra con tarjeta de crédito, por ejemplo. Aquí todo el mundo usa tarjetas de crédito, no anda con efectivo. Uno compra todo con tarjetas. Entonces, acá hay un dicho en Estados Unidos donde dice que hoy uno gasta dinero que uno no tiene, porque cuando uno gasta con tarjeta de crédito no es el dinero de uno, es el dinero de otro. Por lo tanto, ese dinero que compró su ropa no es de uno, sino es de otro. Por eso, hoy uno gasta dinero que uno no tiene para impresionar a los que uno no los quiere. No sé si me entiende. Hoy día la gente está gastando dinero que no tiene para justamente con eso impresionar a los vecinos, a los amigos, a las amigas que uno no lo quiere. Por eso quiere impresionar, mostrarse, ¿no? Quiere mostrar a los demás, no como una buena personalidad, como una buena persona por su personalidad, sino quiere mostrar a los otros con lo que uno tiene. Entonces uno por ahí busca qué tipo de marca de ropa usa, qué marca de auto tiene, etc. En fin, la gente va a las marcas y a las cosas para poder, ¿por qué? Porque ponerse una playera o una remera no pasa nada si usa cualquier ropa, pero para poder impresionar a los otros quieren llevar una marca. En fin, todo entra en ese juego que en realidad es un juego creado por la gente de la moda, ¿no es cierto? Por eso Dios los castiga, porque el pueblo de Dios debe primeramente buscar el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea suplido por Dios. Dios ya sabe mis necesidades, pero Dios no nos da. ¿Por qué? Porque Dios espera que yo primeramente busque su voluntad, que haga su voluntad y que Dios sea el que me supla mis necesidades. Así funciona la pelea, la guerra de Dios aquí en Números. ¿Está claro, hermanos? Bueno, vamos a la pregunta número 2. Le voy a pedir entonces a la pastora Rocío, por favor. Amén. ¿Cómo era el corazón de Dios y de Moisés al ver llorar el pueblo? Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado. Amén. Bueno, fíjense, el acto de llorar a viva voz no le provocó a Dios compasión, sino que provocó una ira extrema. ¿Por qué? Porque luego de haber experimentado tanto a Dios, el Todopoderoso, y todos los milagros de Dios, y habiendo experimentado que Dios está con ellos, y los ha estado alimentando todo este tiempo y saciado la sed, haciendo brotar agua de la roca, este acto de llorar y de protestar y quejarse era un acto de incredulidad y falta de fe, falta de pistis en las obras de Dios. Por lo tanto, este acto, esta acción del pueblo, no fue un acto que le agradó a Dios, sino provocó, al contrario, una ira extrema, dice. Dios se enojó tanto por esa queja de los israelitas. Y Moisés también, dice, habrá sentido la misma decepción y esa misma angustia. Y saben que Moisés no sintió esta misma angustia por primera vez. No era la primera vez. ¿Se acuerdan que cuando hizo brotar agua de la roca y cuando ellos empezaron a quejarse porque no tenían que comer y cuando le dieron el maná? Todos esos momentos de queja, siempre Moisés tuvo que interceder por el pueblo. Por lo tanto, otra vez cuando empieza esta queja, Moisés otra vez no se habrá sentido compasivo con el pueblo, sino también él habrá sentido la misma decepción que Dios sintió por ellos y la misma angustia. Dios también supo que él se sintió de esta manera ante la actitud del pueblo de Dios. ¿Cómo manifestó Moisés su sentimiento de angustia a Dios? Medite sobre la responsabilidad de un líder. Dice, Moisés oró al Señor:
Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida, así me veré libre de mi desgracia. Bueno, estas fueron las palabras de Moisés ante Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué le parecen estas oraciones de Moisés? También son quejas, ¿no es cierto? Pero a lo mejor Moisés sí lo decía de corazón, no como el pueblo. Claro, pero fíjense en estas palabras, no hay una confianza, no hay una fe en Dios, ¿no es cierto? Si Moisés estuviese seguro de que si uno va a Dios, que lo perdone y que Dios con ese poder sobrenatural pudiera darle alguna solución, aquí no va con esa confianza y la fe en Dios. Fíjense, Moisés con tanta angustia, con una marcada angustia, ora a Dios. Está bien, él va en busca de soluciones a Dios por la actitud de rebeldía e incredulidad del pueblo. Pero sus palabras, si lo leemos bien, también están llenos de protestas y quejas ante Dios. ¿Por qué esta protesta y por qué estos sentimientos de queja ante Dios? Fíjense, en sus oraciones piensa que Dios lo está perjudicando y no bendiciendo. Porque lo que quiere Dios hacer realmente en la vida de uno es darle bendición. Y la gente piensa que Dios lo está perjudicando, que Dios lo está molestando. Muchas veces la gente piensa eso. Dios me está quitando el tiempo, Dios me está quitando mi dinero, mi vida, me molesta. La gente piensa que Dios lo está perjudicando, no es así. Pero Él está diciendo que, ¿por qué me vas a seguir perjudicando? Dice. Y dice, ¿por qué me cargas con esta responsabilidad tan grande de tener que llevarlos como si yo fuera la madre de ellos, el padre de ellos, a la tierra que tú prometiste, Dios, a sus antepasados? ¿Por qué yo tengo que cargar todo este peso? Dice. Ahora que pide carne, ahora ¿de dónde sacaré la carne que me piden? Pero Moisés está pensando que el pueblo quiere comer y que le pidió a Moisés esa carne. Y además lo último que dice, por favor, dice, quiere que lo mate, mátame, para que yo quiero ya terminar con esto, con esta angustia, quiero terminar, mátame, dice, hazme el favor de matar. Esas son palabras dignas de un líder realmente. Fíjense, hasta que Moisés también siente, el enemigo ya también actuó en el corazón de Moisés, de inculcarle esa disconformidad a la obra de Dios, a la voluntad de Dios. Y empieza él también a protestar y a quejarse con la voluntad de Dios. ¿Por qué me estás haciendo pasar estos momentos difíciles? Muchas veces cuando nosotros hacemos pistis, lo que quiere Dios hacer es bendecir a través de pistis, pero a veces algunos pastores se quejaban, diciendo, ¿por qué me están haciendo hacer esto? ¿Me están molestando? Fíjense, el enemigo hasta empieza a actuar así en la mentalidad de esos líderes, haciendo pensar que lo que queremos hacer es molestar a ellos. No es así y después terminan viendo que después de Pistis todo fue una bendición. Pero antes miran con cierto reojo, con cierta reticencia, porque el enemigo siempre empieza a actuar en los pensamientos de ellos. Fíjense que Moisés, otra cosa es que empieza a pensar de que él es quien lo tiene que llevar al pueblo a Canaán y no Dios. Está jugando el papel de Dios él. Fíjense, ser líder o ser siervo de Dios es siervo de Dios, no es Dios. Moisés es siervo de Dios. Moisés no va a llevar a Canaán, sino Dios es quien va a llevar a Canaán. Pero aquí parecía que ¿cómo? ¿Yo tengo que llevar a ellos a Canaán? No, él no es. Pero aquí Moisés está pensando como que él fuera Dios, que él fuera el que tenga que llevarlo. Por lo tanto, aquí lo más importante, hermanos, es que el líder espiritual, el siervo de Dios, nunca debe olvidar
de que el autor de la salvación es Dios y no uno. Y no tratar de jugar el papel de Dios. Por lo tanto, nosotros ante todo tipo de adversidades tenemos que empezar a saber arrodillarnos delante de Dios y empezar a pensar cuál es la voluntad de Dios. Y que se haga la voluntad de Dios, que Dios tiene ese poder sobrenatural y que Dios tiene toda la solución. Y esperar de la mano de Dios esa solución de acuerdo a la voluntad de Dios y no quejarse como Moisés está haciendo esto. Esto no es digno, estas palabras no son dignas de Moisés. Se ve que el enemigo hasta se metió en la cabeza de Moisés. Y si hasta se metió hasta en la cabeza de Moisés, ¿cómo no se va a meter el enemigo en mi cabeza? No creamos que somos mejor que Moisés. Nosotros también hoy día estamos siendo constantemente bombardeados con estos pensamientos de Satanás y sus demonios, haciendo para que nosotros empecemos a protestar y quejar también muchas veces y buscar las cosas de este mundo primeramente antes que la voluntad de Dios. Entonces, fíjense, ya los primeros días de la lucha en el desierto, el pueblo está fallando otra vez a Dios. Y esta historia no es la de solamente de Israel, esta historia también es mía, es la de usted, hermano, hermana, y de todos nosotros. Hoy nosotros también le estamos fallando de esa manera a Dios. Por lo tanto, tenemos que, a través de esta palabra, recapacitarnos de que realmente nosotros no debemos cometer este mismo pecado, este mismo error que los israelitas. No empezar a llenarnos de codicia, no empezar a llenarnos de las cosas de este mundo como prioridad en mi vida. La prioridad en mi vida debe ser la voluntad de Dios. Y que las cosas de este mundo, las lujosidades, las pomposidades, no son cosas dignas del pueblo de Dios. Si Dios nos da, gracias. Pero si uno se empieza a llenarse de eso, esas cosas que el mundo nos persuade, nos empieza a dar, si primero nos da una cosa pequeña para persuadir, mañana nos dará cosas más grande para que nosotros empecemos a ir por ese lado y empezar a olvidarnos de la bendición que ya hemos recibido de la salvación de Dios. Entonces siempre tenemos que ser humildes. Otra vez, hermanos, a contar las bendiciones que Dios ha derramado en nuestra vida. La primera bendición, ¿cuál fue? El de ganar la lotería. Todo el mundo ganamos la lotería, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todo el mundo ganamos la lotería, hermanos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Están de acuerdo? ¿Se ganó la lotería o no se ganó la lotería? Ganamos algo más que la lotería, ¿no es cierto? Ganamos gratis la vida eterna, ¿sí o no? Si hemos ganado lo que hemos ganado, el perdón de nuestro pecado y el pase al reino de Dios, eso es mucho más que la lotería, hermanos. Y todo el mundo ya hemos ganado eso. Y no empezamos a ver esa bendición. Empezamos a ver cosas pormenores de este mundo que nos empieza a decir, bueno, porque el amigo, el vecino, la vecina tiene esto, tiene lo otro, pero yo no lo tengo, yo quiero aquello. No empecemos a jugar en él, no caigamos en esos pormenores, esas persuasiones del enemigo, sino porque eso hace que nosotros empecemos a olvidar la bendición y dar la gracia a Dios de lo que hemos recibido. Amén. Por eso hasta Moisés, el líder, empieza a quejarse. Y si ya se olvidó de que Dios los ha sacado con todo su poder de Egipto, con esas 10 plagas, con ese poder abrió el mar rojo y que los ha traído hasta aquí, porque quiere darle bendición de una tierra prometida, una vida donde Dios habita con ellos, ese estilo de vida de un pueblo de Dios. Fíjense que el pueblo está en otra cosa ahora. No nos olvidemos que somos ahora un pueblo de Dios, ganados, liberados de la esclavitud y de la muerte eterna del pecado. Hemos ganado ese amor de Dios, de Cristo que derramó en la cruz, y nosotros hemos sido pasados a un pueblo donde ya estamos sentados en el reino de Dios, en la presencia de Dios. Y que todo error hoy día nosotros podemos pedir perdón a Dios y el enemigo no puede tocar su cochina mano sobre nuestra vida. Ni bien quiere persuadir, nos quiere persuadir, empezamos a decir, fuera enemigo de mi mente,
Fuera, te digo, enemigo, en el nombre de Jesús de mi mente. Tú no podrás persuadir, porque nosotros no seguimos con los principios de este mundo, sino seguimos respetando y obedeciendo las palabras y los mandamientos de nuestro Dios que nos ama. Amén. Bueno, eso es digno de ser un pueblo de Dios y no un pueblo que se llena de codicia de este mundo material. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a terminar aquí. Vamos a continuar la semana próxima y vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por la bendición. Padre Celestial, Todopoderoso, amoroso Rey, te damos gracias, Señor, otra vez por estas palabras de hoy y te damos gracias por la salvación que nos has derramado en nuestra vida, por la bendición de habernos suplido todas nuestras necesidades hoy día, Señor, en tu presencia y por habernos derramado este gozo en nuestro corazón y esta felicidad y esta seguridad, libre de preocupaciones, libre de enemigos, libre de enfermedades, Señor, libre de todo tipo de coronavirus. Nosotros estamos, Señor, en tus manos protegidos, Señor. Nada nos faltará, nada nos falta, Señor. Tú siempre estás con nosotros y buscaremos siempre tu buena voluntad y tu justicia. Gracias, Señor. No permita que el enemigo nos siga infiltrándose en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder desobedecer y para que sigamos persuadidos por las cosas de este mundo, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver la importancia de la bendición que tú nos has derramado en nuestra vida ya y que estamos gozándolo, Señor. Ese maná que estamos recibiendo todos los días de tus manos. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio y por tu sangre preciosa que has derramado, que ha limpiado para siempre mi pecado. Por eso te exalto esta noche, Señor. Honramos ese nombre maravilloso, Jesús Salvador, y aquí te exaltamos esta noche. Recibe toda la gloria nuestra, Señor Jesús. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros pastores, a toda la familia, a todos nuestros seres queridos, Señor, en el nombre de Jesús, para que otra vez volvamos a recapacitarnos en estas palabras y podemos otra vez a buscar tu voluntad, Señor, y a obedecer tus mandamientos y tu palabra, sin importar tal vez los momentos difíciles que estemos pasando. Pero eso, Señor, será un momento, un desierto en el cual vamos a empezar a experimentar tu poder sobrenatural maravilloso en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos esta gracia y la honra. Recibe toda la gloria y la honra de nuestra vida, Señor, cuando nosotros obedecemos tu palabra. Recibe nuestras ofrendas, Señor, en esta noche. Ofrendamos también de lo que hemos recibido, apartamos, Señor, lo que es tuyo y te lo entregamos a ti, Señor. Haz que podamos también cumplir este mandamiento. Queremos ser tu pueblo fiel, sin mancha, Señor, y que estemos completamente puros y santos y pulcros delante de ti. Bendícenos, purifícanos, Señor. Haz que seamos pueblo obediente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a tu nombre.